emancipación de los negros de la comunidad nacional es también la historia de todos nosotros, es de la del conjunto del país. Hay 2 negros en la fundación de Quito, 1534. De modo que un pequeño grupo de sirvientes o esclavos negros llegan ya con los conquistadores. Y luego, pues, esa presencia se va ampliando conforme se va dando la necesidad de reemplazar mano de obra indígena en ciertos sectores del país, por el clima, por las inclemencias de las enfermedades, con con componente afro, diríamos, que viene desde el África. Son esclavos afros que se transforman en afroamericanos el momento en que son obligados a instalarse a vivir aquí. Vienen, claro, por vía del Caribe, en donde está el principal centro de tráfico, Caribe y Cartagena, y normalmente llegan por Guayaquil. Bueno, pues los negros tuvieron un papel fundamental en la independencia. No así los indígenas. La presencia indígena en la independencia es menos importante, a pesar de su número. En cambio, la presencia negra en la independencia fue muy significativa. Y en ese sentido, pues podemos encontrar no solo hombres, sino también mujeres que están participando activamente en la campaña. E incluso algunos de ellos llegan a altos cargos en los ejércitos libertadores, llegan a coroneles, en algún caso a generales afroamericanos que fueron de veras muy destacados. En ese sentido, pues, claro, es importante decir que un aporte definitivo a la guerra de la independencia se dio desde estos sectores que eran esclavizados y a quienes la legislación les permitía, pues, que el momento en que se enrolaban en el ejército libertario ganaban la libertad. La liberación de los esclavos fue un hito muy importante en la historia nacional, 1851, y se dio después de un gran debate. Lo curioso es que ahora nos parecería elemental que alguien no pueda pertenecer a otra persona, pero en esa época para algunos el principio de propiedad prevalecía sobre la individualidad de las personas. En ese sentido decía, ¿cómo hacemos estamos violando el principio de propiedad si les quitamos los esclavos a los esclavistas? Hay hermosas piezas literarias de Olmedo, de Francisco Javier Rabal y de varios otros distinguidos ecuatorianos que defendieron la tesis de que por sobre la propiedad está el derecho de poseerse a sí mismo, de tener identidad. Claro, la presencia de los negros fue importante también entre los militares. No solo el famoso regimiento Taura, que es muy conocido, sino en general durante todo el siglo XIX, los afroecuatorianos tuvieron una presencia destacada en la fuerza pública, en la fuerza armada, y también en las insurrecciones contra la fuerza armada, porque las guerras fundamentales que se llevan adelante en Esmeraldas y Manabí, las guerras de los chapulos, las revueltas alfaristas, son protagonizadas fundamentalmente por campesinos mestizos, pero había también un componente afro entre zambos, mulatos y negros que es destacable. En el Ecuador ha habido una lucha muy desigual, en algunos casos incluso imperceptible, en otras muy notablemente visible, de los negros por sus derechos. Y eso pues se ha ido dando no solamente a través de acciones de movilización, que más bien han caracterizado a la clase obrera o al movimiento indígena, sino a través de otras formas de participación que los negros han tenido en la historia del país y que les ha hecho, entre comillas, visibles en la sociedad nacional. No solamente la más conocida de todas, que es los deportes, ¿no es cierto? No solamente el hecho de que además en las sociedades negras hay una enorme creación artística musical que influye en todo el país, sino en una serie de formas de asociación, de sociabilidad de las sociedades negras que se han transformado en formas más generalizadas en nuestro pueblo.